preguntas que no buscan respuesta en los labios, sino en el alma. Preguntas que no golpean la mente, sino que despiertan la conciencia como un trueno lejano en la madrugada, y esta es una de ellas. Porque no nace de la curiosidad, sino del peso eterno que presiona el pecho humano cuando el silencio se vuelve demasiado honesto para soportarlo. ¿Es usted una de las 3 personas que Dios más ama? No se apresure a responder, no se levante con orgullo, ni se esconda con falsa humildad, porque esta pregunta no se inclina ante las máscaras que hemos aprendido a usar, ni se deja impresionar por la respetabilidad exterior, ni por la corrección moral que hemos pulido para sobrevivir entre hombres. Esta pregunta atraviesa la carne y se sienta frente al corazón desnudo, allí donde el ruido del mundo ya no puede protegernos y donde Dios no habla con estruendo sino con fuego. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que las palabras dejan de ser suficientes. El alma ha oído demasiados discursos, ha memorizado demasiadas doctrinas, ha cantado demasiados himnos sin sentir el temblor de la eternidad. Y entonces, en ese cansancio sagrado, Dios permite que la pregunta caiga como una piedra en aguas quietas. ¿Eres amado? No en teoría, no en generalidades, no como parte de una multitud sin rostro, sino tú, con tu historia torcida, con tus pensamientos que nadie conoce, con tus pecados que has enterrado tan profundo que incluso tú finges haberlos olvidado. ¿Eres tú amado? Porque hay una diferencia infinita entre saber que Dios ama al mundo y descubrir que Dios te ama a ti. La primera afirmación puede repetirse sin lágrimas. La segunda, cuando es verdadera, rompe al hombre como el rayo parte el roble antiguo. La primera se enseña en catecismos, la segunda se aprende en noches de agonía. Cuando el alma no puede huir de sí misma y Dios decide no huir de ella. El corazón humano es un terreno extraño. Allí conviven el anhelo de santidad y la adicción al pecado, la nostalgia del cielo y la fascinación por el polvo. Somos criaturas que recuerdan vagamente haber sido hechas para la gloria y sin embargo se conforman con la sombra. Caminamos erguidos, pero arrastramos cadenas invisibles. Hablamos de libertad, pero amamos nuestras prisiones porque nos resultan familiares. Y Dios, que ve el interior como quien lee un libro abierto, no se sorprende por la oscuridad que encontramos allí, no se escandaliza por la profundidad de nuestra caída. Él conocía la extensión del abismo antes de decidir cruzarlo, porque el amor de Dios no es una reacción, es una determinación eterna. No nace cuando mejoramos ni se extingue cuando fracasamos. No es el aplauso que recompensa al virtuoso ni la palmadita que consuela al arrepentido. Es un fuego que arde antes de que el mundo exista, una decisión tomada en la eternidad de amar a criaturas que aún no habían aprendido a odiarlo. Pero aquí está el misterio que incomoda al orgullo humano. Ese amor no nos deja intactos. El amor de Dios no es una manta para cubrir el pecado, es un horno que lo consume. No es un sedante para dormir la conciencia, es una espada que la despierta. Cuando Dios ama, Él obra. Cuando Dios elige, Él transforma. Cuando Dios pone su mano sobre un alma, esa alma no puede permanecer igual sin traicionar la verdad. Muchos desean ser amados por Dios, pero pocos desean ser cambiados por Él. Queremos la paz sin el arrepentimiento, la gracia sin el quebrantamiento, la promesa sin el proceso. Anhelamos el abrazo del Padre, pero retrocedemos ante el bisturí del médico. Sin embargo, el mismo amor que abraza es el que hiere, y la herida que Él hace es la única que no infecta, la única que sana al mismo tiempo que corta. Dios no salva al hombre dejándolo como lo encontró. Eso sería una burla, no una redención. Él toma lo que está torcido y lo endereza con manos firmes y pacientes. Toma lo que está sucio y lo lava, no con agua superficial, sino con sangre que grita justicia y misericordia al mismo tiempo.
toma lo que está muerto y lo llama por nombre hasta que la tumba pierde su autoridad. Pero antes de la vida hay muerte, antes de la resurrección hay cruz, antes de la gloria hay despojo. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque la obra de Dios comienza en lugares que preferiríamos mantener cerrados. Él empieza en el orgullo que justificamos, en el resentimiento que alimentamos, en la idolatría que protegemos con argumentos religiosos. Dios no negocia con ídolos. Él no comparte el trono del corazón. Cuando entra, lo hace como rey, no como invitado. Hay almas que han pasado años sentadas en bancas, escuchando verdades sublimes, y aún así nunca han sido tocadas por el fuego santo. Han aprendido el lenguaje del cielo sin aprender el temor del Señor. Han confundido familiaridad con intimidad, información con transformación. Conocen los caminos de Dios de oídas, pero nunca han sido llevados al desierto donde Él habla cara a cara y deja al hombre sin excusas. Porque Dios tiene un desierto preparado para cada alma que decide seguirlo de verdad. Un lugar donde se rompen las muletas espirituales, donde la fe heredada ya no sostiene, donde las oraciones memorizadas se quedan sin voz. Allí, en ese silencio abrasador, Dios revela lo que realmente gobierna el corazón. Allí caen las máscaras, allí se derrumba la autosuficiencia, allí el hombre descubre que no es tan fuerte, tan justo ni tan limpio como pensaba, y es precisamente allí donde la gracia comienza a brillar con una intensidad que no se conoce en los templos cómodos, porque la gracia no es barata, costó sangre, costó el abandono del Hijo, costó el peso del pecado del mundo aplastando la espalda del justo. Y cuando esa gracia alcanza a un pecador, no lo halaga, lo humilla, no lo exalta, lo quebranta, no lo deja aplaudirse, lo deja de rodillas. Hay un tipo de quebrantamiento que no destruye, sino que prepara, como el grano que debe morir para dar fruto, como el oro que debe arder para perder su escoria. Dios rompe para reconstruir, vacía para llenar, mata para vivificar, y el alma que no entiende esto pelea contra el proceso, interpreta la disciplina como rechazo, la corrección como abandono, el silencio de Dios como ausencia, cuando en realidad es la señal más clara de que Él está obrando profundamente, porque Dios guarda silencio no cuando nos ha olvidado, sino cuando nos está formando. El escultor no conversa con el mármol mientras lo golpea, toda su atención está en la obra. Cada golpe parece violento para la piedra, pero es preciso para revelar la figura escondida. Así trata Dios al alma que ama. Cada golpe tiene propósito, cada presión tiene medida, cada lágrima tiene cuenta delante de Él. ¿Es usted una de las 3 personas que Dios más ama? Tal vez esa pregunta no apunta a una cifra literal, sino a una intimidad exclusiva, porque el amor de Dios, aunque infinito, es personal. Él no ama en masa, ama por nombre. Llama a cada uno como si fuera el único, y el alma que descubre esto tiembla, no de miedo servil, sino de asombro reverente, porque ser amado así es una responsabilidad terrible y gloriosa. Ser amado por Dios significa ser reclamado. Significa que tu vida ya no te pertenece, que tus planes deben rendirse, que tus ambiciones deben arrodillarse, que tus pecados ocultos serán expuestos, no para avergonzarte, sino para liberarte. El amor de Dios no nos deja escondidos, nos saca a la luz, porque sólo en la luz se vive de verdad. Y mientras el mundo corre detrás de afirmaciones vacías, mientras busca valor en aplausos que se apagan, Dios llama con una voz más profunda que el ruido del siglo, llama al interior, llama al cansado de fingir, llama al religioso que ya no siente nada, llama al pecador que sabe que no puede salvarse a sí mismo, llama con una voz que no promete comodidad pero sí vida, no promete éxito pero sí transformación, no promete ausencia de dolor
pero sí presencia eterna, el llamado de Dios no es una invitación a mejorar, es una orden a morir, morir al yo que gobierna, morir a la justicia propia, morir a la religión sin fuego, y sólo el que muere con Cristo puede vivir con Él. Sólo el que pierde su vida la halla. Sólo el que desciende puede ser exaltado. Este es el comienzo del camino, y no hay marcha atrás para el alma que ha sido tocada por esta verdad, porque una vez que Dios ha encendido el fuego, nada vuelve a sentirse igual. El pecado pierde su dulzura, el mundo pierde su brillo, la mediocridad espiritual se vuelve insoportable. El corazón comienza a gemir por una santidad que no puede fabricar, por una pureza que sólo Dios puede conceder. Y en ese gemido santo, en ese clamor que no sabe articularse en palabras correctas, Dios se inclina, no con desprecio, sino con compasión majestuosa, no con ligereza, sino con peso eterno. Y comienza una obra que nadie puede detener, una obra que atravesará la noche, el fuego y la tormenta, hasta que Cristo sea formado plenamente en el alma. Y cuando esa obra comienza, no lo hace con prisa humana ni con ansiedad terrenal. Dios no corre, Dios no improvisa. Él avanza con la paciencia de la eternidad y con la precisión de quien nunca falla un golpe. El alma, sin embargo, siente cada paso como si fuera demasiado lento y demasiado intenso al mismo tiempo. Lento para el alivio que anhela, intenso para la carne que todavía se resiste. Porque aunque el espíritu diga amén, la carne todavía negocia, todavía recuerda a Egipto, todavía sueña con una libertad sin cruz y una gloria sin obediencia. Hay una guerra silenciosa que se libra en lo profundo del hombre cuando Dios decide reclamarlo por completo. No es una guerra externa visible a los ojos del mundo, es una contienda interna feroz y sagrada, donde los deseos antiguos se levantan como ejércitos viejos defendiendo un trono que ya ha sido sentenciado. El pecado no se rinde sin pelea, el orgullo no se inclina sin gritar, el yo no muere sin patalear, y Dios, que podría aniquilarlo todo en un instante, elige algo más humillante y más glorioso, crucificarlo lentamente. Porque la cruz no es un evento histórico lejano, es un método eterno. Dios sigue clavando al viejo hombre, día tras día, pensamiento tras pensamiento, reacción tras reacción. Cada vez que el alma quiere responder con amargura y el espíritu la detiene, hay un clavo. Cada vez que el orgullo quiere justificarse y la verdad lo silencia, hay otro clavo. Cada vez que el corazón quiere huir del perdón y es forzado a amar, la cruz vuelve a levantarse. Y aquí se revela una verdad que muchos no soportan. Dios ama demasiado como para dejarnos cómodos. La comodidad espiritual es enemiga de la transformación. Allí donde todo está bajo control humano, Dios rara vez gobierna. Él entra donde hay rendición, no donde hay autosuficiencia. Entra donde hay hambre, no donde hay satisfacción religiosa. Entra donde el alma reconoce su pobreza y deja de fingir riqueza espiritual. Hay creyentes que temen la disciplina de Dios más que al pecado mismo, huyen de la corrección como si fuera castigo, sin entender que es señal de filiación. Porque Dios no disciplina a extraños, no corrige a los huérfanos espirituales, sólo el Hijo es formado, sólo el amado es tratado con severidad santa, sólo aquel sobre quien Dios ha puesto su nombre es llevado al taller del alfarero. Y cuando el alfarero comienza a girar la rueda, el barro protesta, no porque el alfarero sea cruel, sino porque el barro aún no entiende la forma para la que fue creado. La presión parece innecesaria. El aplastamiento parece excesivo. El agua parece demasiada. Pero el alfarero ve el vaso terminado mientras el barro solo siente el peso de la mano. Dios ve en ti lo que tú aún no puedes imaginar. Ve un corazón libre donde ahora hay cadenas. Ve humildad donde hoy hay defensa. Ve santidad donde todavía hay lucha.
y por eso no se detiene a mitad de camino. Él no hace obras incompletas, no comienza procesos que no piensa terminar. El mismo Dios que llamó la luz de las tinieblas es fiel para llamar a Cristo desde el caos interior. Pero el proceso duele, duele porque revela, duele porque desnuda, duele porque quita aquello que confundimos con identidad. Hay hábitos que se sienten como personalidad, hay pecados que se disfrazan de carácter, hay heridas que se convierten en excusas, y Dios, con una misericordia implacable, arranca esas mentiras una por una, no para dejarnos vacíos, sino para llenarnos de verdad, porque la verdad no solo libera, primero hiere, hiende la ilusión, rompe la narrativa falsa que nos contábamos para sobrevivir, nos enfrenta con la realidad de lo que somos sin Dios y con la maravilla de lo que podemos llegar a ser en Él, y en ese choque muchos retroceden, prefieren una fe que calme antes que una verdad que transforme, prefieren un Dios que consuele antes que un Señor que gobierne. Pero el alma que ha sido marcada por el amor verdadero ya no puede volver atrás. Ha probado algo demasiado real para conformarse con sombras. Ha sido mirada por Dios de una forma que quema y sana al mismo tiempo. Y aunque huya, no puede escapar. Aunque calle, no puede apagar la voz. Aunque se distraiga, no puede olvidar el llamado. Porque cuando Dios llama, lo hace desde dentro. No grita desde el cielo, susurra en la conciencia. No obliga desde afuera, atrae desde lo profundo. Y esa atracción es más fuerte que el miedo, más persistente que el pecado, más paciente que la rebeldía. Dios sabe esperar, sabe rodear, sabe quebrar sin destruir. Hay noches en las que el alma despertará sin razón aparente, con un peso inexplicable en el pecho, con una nostalgia que no pertenece a este mundo. No es ansiedad común, no es tristeza ordinaria. Es el eco del cielo recordándole que fue hecha para algo más alto. Es el espíritu tocando suavemente una puerta que ha sido ignorada demasiadas veces. Es Dios llamando, no para condenar, sino para reclamar. Y cuando finalmente el alma se rinde, no lo hace con aplausos ni celebraciones externas. Se rinde en silencio, se rinde con lágrimas que no buscan ser vistas, se rinde con un suspiro profundo que dice más que 1000 oraciones elocuentes. Se rinde cuando deja de pelear, cuando deja de negociar, cuando deja de exigir explicaciones y simplemente cae en las manos que siempre estuvieron allí. Ese momento no siempre se siente glorioso, a veces se siente como derrota, pero es la derrota más santa que un ser humano puede experimentar. Porque en esa rendición el yo pierde su trono y Cristo comienza a reinar de verdad, no como concepto, no como símbolo, sino como Señor vivo del corazón. Y entonces algo cambia, no de golpe, no mágicamente, sino profundamente. El pecado ya no gobierna con la misma autoridad, la conciencia se vuelve más sensible, el espíritu habla con mayor claridad. Hay una incomodidad santa ante lo que antes parecía normal, una repulsión nueva hacia lo que antes parecía inofensivo, un hambre creciente por la presencia de Dios que ninguna actividad religiosa puede saciar, porque cuando Cristo empieza a formarse en el alma, todo lo demás pierde centralidad, no porque el mundo desaparezca, sino porque deja de ser supremo. La mirada cambia, el oído cambia, el deseo cambia, el corazón comienza a latir con un ritmo distinto, un ritmo que no pertenece a esta era, sino a la eternidad. Y aún así, el camino no se vuelve fácil, la formación continúa, las pruebas se intensifican, las preguntas se profundizan, porque Dios no solo quiere salvarte del pecado, quiere salvarte de ti mismo. Quiere arrancar la raíz, no solo cortar el fruto. Quiere una santidad que brote del amor, no una obediencia nacida del miedo.
Y en ese proceso el alma aprende algo que nunca habría aprendido en la comodidad, que la gracia no es permiso para pecar, sino poder para obedecer, que la misericordia no debilita la santidad, la establece, que el amor de Dios no anula el temor santo, lo purifica, porque el temor del Señor no es huir de Dios, es no querer vivir lejos de Él, no es pánico al castigo, es horror a la separación, es el reconocimiento profundo de que sin su presencia, incluso el cielo sería vacío, y con su presencia, incluso el valle más oscuro se vuelve soportable. Y así, paso a paso, herida tras herida, gloria tras gloria, el alma es llevada más profundo, más allá de la religión superficial, más allá de la fe heredada, más allá de la vida cristiana de segunda mano. Dios está formando algo eterno, algo que no puede ser falsificado ni apresurado, porque Él no busca seguidores impresionables, busca hijos transformados, no busca multitudes emocionadas, busca corazones rendidos, no busca ruido religioso, busca obediencia silenciosa, nacida del amor. Y en ese taller secreto, donde pocos entran y muchos abandonan, Dios continúa su obra con una fidelidad que no depende de nuestro ánimo, incluso cuando el alma se siente seca, incluso cuando la oración parece chocar contra el techo, incluso cuando el cielo parece de bronce. Dios sigue obrando, porque el fuego no siempre se siente como fuego, a veces se siente como espera, como silencio, como oscuridad, pero incluso en la noche el fuego no se ha apagado, está refinando, está consumiendo, está preparando al alma para una revelación más profunda, una comunión más íntima, una paz que no depende de circunstancias. Y el alma, sin saberlo del todo, está siendo preparada para algo que aún no puede nombrar, pero que reconocerá cuando llegue, porque hay encuentros con Dios que no se anuncian con trompetas, ni se explican con palabras previas, encuentros que llegan como llega el amanecer después de una noche interminable, no con estruendo, sino con una certeza silenciosa que invade todo. El alma no sabe qué espera, pero sabe que ha sido esperada. No entiende el momento, pero reconoce la voz, y cuando sucede, no se siente como algo nuevo, sino como algo olvidado que por fin ha sido recordado. Hay un punto en el trato de Dios con el hombre donde la instrucción cede su lugar a la revelación, donde la enseñanza deja de ser externa y la verdad se instala como una llama viva en el centro del ser. Ya no es un Dios del que se habla, es un Dios que se presenta. Ya no es una doctrina que se sostiene, es una presencia que sostiene. Y el alma, que ha sido vaciada, quebrantada y purificada, descubre que todo el proceso no fue castigo ni demora, sino preparación misericordiosa para no morir ante la gloria que se avecinaba. Porque la gloria de Dios no es ligera, no es un adorno espiritual, es un peso que aplasta todo lo que no puede coexistir con ella. Y Dios, en su ternura feroz, no arroja su gloria sobre corazones no preparados. Él limpia la casa antes de habitarla, refuerza los cimientos antes de levantar la estructura, ensancha el corazón antes de llenarlo, y cada lágrima derramada en el proceso fue una ampliación secreta del alma, una capacidad nueva para contener más de él. Entonces el hombre comienza a entender que muchas de sus oraciones no fueron rechazadas, sino pospuestas por amor, que muchos silencios no fueron abandono, sino protección, que muchas puertas cerradas no fueron pérdida, sino misericordia disfrazada. Porque si Dios hubiera respondido cuando el corazón aún era estrecho, la bendición habría sido idolatrada. Si hubiera hablado cuando el orgullo aún reinaba, la revelación habría sido corrompida. Si hubiera actuado antes de la rendición, el hombre se habría atribuido la gloria. Y ahora, cuando el alma está baja, suave, sensible, Dios se acerca de una manera distinta.
no con el látigo de la convicción inicial, sino con la firmeza del Padre que confía, no con el estruendo que despierta, sino con el susurro que guía. El temor se transforma, ya no es miedo a perderlo todo, es reverencia por no entristecerlo, ya no es obediencia forzada, es amor que responde. Y en esa nueva intimidad, el alma descubre algo que redefine toda su existencia, que Dios no sólo quiere corregirla, sino caminar con ella, no sólo purificarla, sino compartir su carga, no sólo santificarla, sino confiarle su corazón, porque hay un nivel de relación con Dios que no se alcanza por talento ni por antigüedad religiosa, sino por fidelidad en el fuego, por perseverancia en la oscuridad, por obediencia cuando nadie aplaude. Dios comienza a tratar al alma como a un amigo probado, no porque sea perfecta, sino porque ha aprendido a permanecer cuando no entiende, a permanecer cuando duele, a permanecer cuando no hay recompensa visible. Y esa permanencia silenciosa es más preciosa que 1000 actos públicos de devoción, porque revela una fe que no depende de estímulos, una esperanza que no negocia con circunstancias, y sin darse cuenta, el alma empieza a reflejar a Cristo, no en palabras aprendidas, sino en reacciones transformadas, en una paciencia que antes no existía, en una mansedumbre que no es debilidad, sino poder bajo control, en una pureza que no nace del miedo al pecado, sino del amor a la presencia, en una autoridad espiritual que no grita, pero que hace temblar a la oscuridad, porque cuando Cristo se forma en un hombre, algo en el mundo invisible reconoce ese aroma. El infierno no teme a la religión, teme a la semejanza con Cristo, teme a corazones rendidos, teme a vidas ocultas en Dios, teme a almas que han muerto al aplauso humano y viven para la aprobación eterna. Y sin embargo, este estado no produce orgullo, produce humildad más profunda. Cuanto más cerca está el alma de Dios, más consciente es de su dependencia absoluta. Cuanto más luz recibe, más claramente ve el polvo del que fue levantada. Y lejos de desanimarse, esta conciencia la mantiene blanda, vigilante, agradecida, porque ahora sabe algo que antes sólo repetía, que todo es gracia. La llamada fue gracia, el quebrantamiento fue gracia, el proceso fue gracia, la espera fue gracia, incluso las caídas, cuando fueron acompañadas de arrepentimiento sincero, fueron usadas por Dios para profundizar la humildad y fortalecer la fe. Nada fue desperdiciado, nada fue accidental, nada escapó a la soberanía amorosa del Padre. Y entonces, en medio de una vida que exteriormente puede parecer ordinaria, comienza a fluir una eternidad silenciosa. El alma aprende a vivir desde dentro hacia afuera, a escuchar antes de hablar, a obedecer antes de entender, a confiar incluso cuando la emoción no acompaña, y esa vida escondida se vuelve una antorcha discreta en un mundo saturado de ruido y vacío. Porque Dios no está buscando espectáculos, está formando testigos, no testigos que gritan, sino testigos que arden, no testigos de teoría, sino de transformación, personas cuya sola presencia incomoda al pecado y consuela al quebrantado, no por carisma natural, sino por la vida de Cristo latiendo en ellas. Y así, sin anuncios, sin títulos, sin reconocimiento público, el alma comienza a caminar como alguien que ha visto algo que no puede olvidar. Sus ojos han sido tocados, su oído ha sido afinado, su corazón ha sido reclamado, y aunque todavía vive en un mundo caído, ya no pertenece a él de la misma manera. Camina como peregrino, trabaja como siervo, ama como alguien que ha sido amado profundamente. Y cuando el cansancio llega, porque llega, no huye como antes, descansa en Dios. Cuando la tentación aparece, no negocia como antes, huye hacia la luz. Cuando el dolor vuelve a tocar la puerta, no acusa como antes, se refugia,
porque ha aprendido que la presencia de Dios no elimina todas las tormentas, pero garantiza compañía en cada una. Y ahora, mirando atrás, el alma comienza a entender la pregunta con la que todo comenzó. ¿Es usted una de las 3 personas que Dios más ama? Ya no la responde con orgullo ni con duda, sino con reverencia silenciosa. No porque se cree especial por mérito propio, sino porque ha comprendido que el amor de Dios es tan personal que cuando lo recibe de verdad se siente exclusivo. No exclusivo por cantidad, sino por intensidad. No porque otros no sean amados, sino porque Dios ama a cada uno con un amor completo, indivisible, total. Y el alma que ha sido llevada hasta aquí sabe que ese amor no la exalta por encima de otros, sino que la llama a descender más profundo en servicio, en obediencia, en entrega, porque cuanto más ama a Dios, más confía, y cuanto más confía, más pide. Y el alma, lejos de resistirse, responde con un sí que no nace del deber, sino del deleite santo de pertenecer completamente a aquel que la formó, la quebró, la sanó y la llenó de su fuego.